El Instituto Teológico de Venezuela, evento de los últimos tiempos, presenta el análisis y el estudio de la palabra de Dios en todos los contextos de la profecía, pasada, presente y futura, desde el Génesis al Apocalipsis, ubicándola bien en tiempo y espacio, en lo político, en lo militar, en lo espiritual, en lo religioso, con el amor que Dios ha querido revelar y enseñar a su pueblo. Aleluya. Que Dios trate con nosotros de una manera maravillosa en este libro de Jeremías. Y decíamos, aunque hemos abierto y hemos paseado por muchos temas, nos vamos, hermanos, a detener en un estudio positivo, capítulo por capítulo. Pero bueno, en momentos nos adelantaremos algún capítulo, retrocederemos y continuaremos. Yo quiero hoy, José, antes de entrar en todas las preguntas y respuestas, caminar un poquito por, como les dije, por todos los versículos que aparecen aquí con relación a los falsos profetas. ¿Ok? Vamos a mirarlos. Yo los voy a ir mencionando y vamos a ir analizando. Son muchos aquí en el libro de Jeremías, y bueno, nos va a llevar también a otros contextos. Los falsos profetas. Decíamos que este año para nosotros es volvernos completamente, hermanos, a la sana doctrina, a los fundamentos verdaderos, a los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, al contexto verdadero de la Biblia, revisando todo lo que tengamos que revisar, hermano, y al ser confrontado, mejorar, hermano, mejorar, cambiar. Ese es nuestro deseo, hermano, ese es nuestro deseo, cambiar, mejorar, someternos a la palabra del Señor. Eso es lo principal, derribar todo argumento, hermano, todo argumento personal, de interés, de enseñanza, de concilio, de iglesia, de pastor, de ministro, de amigo, de esposa, de esposo, de familia, de hijo. Derribar, hermano, todo argumento, todo contexto, toda enseñanza, todo guión, todo prejuicio, interés personal, que seamos confrontados, hermanos. Que toda nuestra vida sea confrontada, que cualquier error doctrinal, de interpretación, de enseñanza, de liturgia en la iglesia, de estructura religiosa, enseñanza de nuestros padres, en cualquier contexto, hermano, estamos dispuestos a mejorar y a someternos a la palabra del Señor y a la verdadera doctrina. Vamos a hacer mucho hincapié, hermano, en la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina del Señor. Si algo, hermano, lo volvemos a repetir, queremos dejar en nuestra vida, aprovechar los últimos años, aprovechar el último tiempo que Dios nos está dando, ciertamente cumpliendo todas nuestras responsabilidades y actuando en todos los roles que tenemos que actuar. Pero, hermano, mantener una vida vigilante en cada detalle. Estar vigilando de cómo ando, de cómo pienso, de cómo siento, de cómo actúo, mis ojos, mis palabras, mi boca, mis manos, mis pies, mis pensamientos, los argumentos que se levanten, mis emociones. Estar
estar vigilando, hermano, confrontados por la palabra del Señor. No querer, hermano, jamás ni nunca Dios nos ayude a querer justificar ningún estilo de vida, ni a nadie ni nada, ni a nadie ni nada, ni ningún estilo de vida. Mire, por eso es que nosotros decimos esto. Mire, con todo el respeto, puede ser que en algunos momentos, emocionados, porque somos humanos, porque tenemos pasiones que en nuestras emociones, por el celo de la obra del Señor, por el celo de la doctrina, quizás en momentos habremos dicho cosas que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón a Dios y rectificar. Pero lo interesante de todo esto es defender la sana doctrina. Es contender ardientemente, hermano, por la sana doctrina. Contender ardientemente. Intentando en las buenas relaciones humanas, las mejores que podamos y tengamos, transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Pero en esas mejores intenciones y mejores relaciones, no es que vamos a torcer la palabra por complacer a nadie, ni amigos, ni familias, ni esposas, ni iglesias, ni pastores, ni líderes, ni editoriales, ni versiones de la Biblia, ni contextos de nosotros, ni madre, ni padre. No vamos a torcer las escrituras, ni a intentar complacer a nadie por no ser agredidos, ni vivir momentos difíciles. No, más bien preferimos pedirle a Dios fuerza, pedirle fuerza y sabiduría para que podamos enfrentar cualquier dificultad que se presenta por querer vivir y por querer agradar al Señor y por querer vivir en su palabra y por querer ser su amigo, amigos de Dios, amigos de su mensaje, amigos de su doctrina, amigos de su verdad. Esa es la pasión que nos mueve, hermano. Esa es la pasión que en estos últimos tiempos, en estos años, hermano, de nuestra vida, últimos años de nuestra vida, la pasión que nos mueve es la verdad verdadera de Dios. Es la doctrina pura de Dios. Confrontar la historia, confrontar la liturgia, la estructura religiosa donde estamos, del pueblo evangélico, de cualquier secta, de cualquier religión, de cualquier enseñanza, de lo político, de lo económico, de lo militar, de lo religioso, conociendo, hermano, la voluntad de Dios. Así que José y todos los hermanos, me estoy preparando porque al mirar y entrar en todos estos versículos, en el contexto y que nos va a llevar desde Génesis hasta Apocalipsis, a todos los falsos profetas, los falsos mensajes, la manipulación del mensaje de la palabra, lo que nos han enseñado, José, a través de los siglos, nos han enseñado un evangelio, un mensaje, nos han dado un mensaje que al analizarlo bien, al confrontarlo bien, nos damos cuenta que ha sido un mensaje que nos ha inducido a contemporizar con el mundo, a contemporizar con los placeres de este mundo, a contemporizar con las estructuras políticas, económicas, militares y religiosas de este mundo, de este sistema. Nos han enseñado, hermano, un mensaje que es como cuando Faraón, Moisés y Faraón, y el mensaje para que dejara de ir al pueblo de Israel. Y en una de las oportunidades siempre le digo, bueno, váyanse ustedes, dejen a los hijos.
bueno, váyanse ustedes, dejen las vacas, dejen los animales. Y en una oportunidad le dijo, no se vayan tan lejos, quédense allí cerca. No se vayan tan lejos, quédense cerca. Bueno, yo creo firmemente al revisar todo esto, hermanos, José y todos los que me escuchan, que en la Biblia la tipología, Faraón es tipo de Satanás, la serpiente antigua. Pudiéramos hacer allí unas comparaciones. Y la reforma, parte de la reforma, sin agredir a ningún de los que actuaron allí, Lutero, Calvino, todo lo que sucedió en la historia, yo lo veo a veces como que sí, sucedió una parte de una reforma, salimos un poco del oscurantismo, pero no salimos completo, salimos a Biblia. Y es como si Satanás, su demonio, nos estuvieran diciendo, bueno, sí, váyanse, salieron, pero no se vayan tan lejos. Quédense cerca en práctica, en hábitos, no conozcan bien al Señor, conózcanlo a media su mensaje. Para que ustedes tengan un evangelio o el mensaje de Dios, pero entretenido, no profundicen mucho. Quédense allí cerca del sistema del mundo, de los apetitos, de los deseos del mundo, de las doctrinas del mundo. No tienen por qué conocer al Señor tan profundamente. Sí, tranquilos, no tienen por qué ser tan fanáticos, tan religiosos. No tienen por qué ser tan radicales. Tranquilos, sí, pueden vivir en el mundo conociendo al Señor, pero ustedes saben, sin ser tan radicales en la doctrina, pueden negociar, pueden ser diplomáticos, pueden ser tolerantes, no tienen por qué ser tan radicales. No tienen por qué creer la Biblia, no tienen por qué creerla así tan absolutamente. Ustedes pueden vivir en paz, tranquilos, conociendo al Señor, pero no tan comprometidos. Yo miro así, hermano, la reforma. Yo miro así el mensaje que hemos tenido y que tenemos hasta hoy en día. Yo veo así, hermano, un evangelio que está comprometido, hermano, con el mundo. Un mensaje que está comprometido con las doctrinas y con los intereses del mundo, del sistema, de todo lo que tiene que ver, hermano, con los intereses de este mundo. Así es como analizo, así es como veo, al profundizar, al revisar, al querer, hermano, verdaderamente en ese deseo profundo de conocer al Señor y de conocer su verdadera doctrina. Entonces viene el pensamiento, entonces viene el amigo, entonces viene el hermano, entonces viene el demonio, el diablo, el sistema, lo que Satanás pueda utilizar para decirnos tranquilo, toma la vida con calma, no tienes por qué ir tan apurado. ¿Quién te está apurando para que conozcas al Señor de esa manera tan radical? Entonces, el mensaje hay que analizar. Mire, hay un libro yo lo tengo por allí, interesante, no me acuerdo ahorita el autor, que se tituló El mensajero y su mensaje. El mensajero y su mensaje. Bueno, hermano, hoy por hoy, a través de la historia, a través de los años, tenemos que verdaderamente revisar al mensajero y su mensaje. Tenemos que hacerlo. Quien sea. Mira, aquí en el libro de Jeremías
muchos personajes, reyes, tenemos a Dios actuando, revelando, tratando, tenemos al pueblo de Israel y tenemos a muchos falsos profetas. Y tenemos el mensaje general. ¿Cuál era el mensaje general? ¿Qué era lo que Dios había dicho? ¿Qué era lo que Dios había transmitido y estaba transmitiendo a través de Jeremías y de otros profetas? En este caso, profetas verdaderos, con un mensaje verdadero. Pero el enemigo, como siempre, también tiene sus seguidores y su maldad y su pecado y su doctrina y su pueblo y su iglesia falsa y su congregación falsa y sus predicadores falsos. También tiene un mensaje. También quiere de alguna manera neutralizar al profeta verdadero, al mensaje verdadero, con su profeta falso y con su mensaje falso. Esa ha sido la lucha a través de la historia entre el bien y el mal, entre Dios, el Señor del universo, el que hizo todas las cosas, y Satanás y sus demonios que le siguen, y todo el pueblo y los humanos que le siguen. Entonces, en este contexto, nosotros vamos, hermanos, mire, yo estoy preparando, ya el fin de semana lo voy a hacer, y aquí mi esposa me está escuchando. Para volver a remover, yo lo hemos venido anunciando, todo lo que tiene que ver con el G12, el César Castellano, el D12, de Carluna, Maldonado, Enlace, el plan satánico hacia la falsa iglesia mundial, todos los predicadores, el mensaje de todos estos predicadores, todas estas doctrinas de los apóstoles modernos, de los profetas, del Kingdom Now, el reino ahora, de todo esto que tiene que ver con este evangelio donde yo soy un pequeño Dios o un Jehová Junior, donde yo declaro, donde yo digo, donde yo confieso, donde yo cambio, transformo, donde yo interactúo como un pequeño Dios, como un Jehová Junior. Lo que se conoce como la teología de los pequeños dioses. Y la declaración, las declaraciones, la confesión, lo que es la metafísica, las maldiciones generacionales. Vamos a volver a revisar, hermanos. Mire, en este contexto, todos esos temas. Lo que es la teología de la prosperidad y los pactos. Cómo los hermanos nos escriben y además de eso nos dicen, nos hacen la sugerencia para revisar, hermano, todo estos movimientos y las consecuencias, lo que ha sufrido, lo que está sufriendo, lo que están padeciendo, la confusión que hay hoy en día en la iglesia del Señor, con todos estos mensajeros, con todos estos predicadores y su mensaje falso. En el capítulo 2 del libro de Jeremías, capítulo 2 del libro de Jeremías, dice así, vamos a extraer muchos versículos. Dice, verso 8, capítulo 2, verso 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha.
Verso 23 del capítulo 2 dice: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Verso 32 del mismo capítulo 2. Se olvida la virgen de su atavio o de su atavío, y la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Nos vamos al capítulo 8. Capítulo 8. Y vamos a leer allí varios versículos desde el versículo 1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá, y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de su sepulcro. Y los esparcirán al sol y a la luna, y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos, les dirán a sí mismos: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, mire, y la tórtola, y la grulla, y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Como dices, nosotros somos sabios, y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. De aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y a sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de mi hija, de mi pueblo, con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigues caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. ¿Por qué no estamos sentados, reunidos, y entremos en las ciudades fortificadas, y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y nos ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos contra Jehová. Verso 17. Porque
aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento y os morderán, dice Jehová. Verso 18. A causa de mi furor, dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana, que está Jehová en Sión, no está en ella su rey, porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo de Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Todos estos versos que estoy leyendo, hermano, en el contexto de Jeremías, en cada capítulo, es porque vamos a entrar a analizar nuevamente todos los movimientos doctrinales, la historia y todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Y vamos a analizar en el contexto de Jeremías a Jeremías como un verdadero profeta de Dios y su mensaje verdadero, y vamos a analizar a los profetas falsos y su mensaje falso. Vayámonos al capítulo 14. Capítulo 14 de Jeremías. Ya este lo leímos por completo y allí nos quedamos. Son 22 versículos. Usted lo puede repetir todo y lo puede leer. Aquí nos detuvimos y estuvimos mirando también que por causa de los falsos profetas y por causa del pecado y la maldad y la rebeldía del pueblo de Israel y de sus falsos profetas y su falso mensaje, vinieron trastornos en las 4 estaciones y también fueron juzgados con sequía. No se estaba cumpliendo lo que era la lluvia temprana y la lluvia tardía por causa del pecado y la maldad. Nosotros tenemos ahorita un parecido bastante en muchos detalles con la situación o con las situaciones que estamos mirando en el libro de Jeremías. Mire, hay una problemática de una sequía impresionante en Colombia también. Por lo menos tenemos esa situación en Venezuela y en Colombia. En otros países hay otras situaciones diferentes. Lo que tiene que ver con lo político, con lo económico, con lo militar, lo religioso, las situaciones en el Medio Oriente, situaciones diferentes en los contextos de cada país y a nivel mundial. Pero en lo que concierne a Venezuela, hay una situación, hermano, muy compleja. Hoy estuvieron saliendo otra vez nuevamente noticias con relación a que necesitamos urgentemente que llueva, que empiece a llover, hermano. Se necesita urgentemente, porque los embalses, el agua, es más, para esta semana van a seguir racionalizando el agua y van a que sea más fuerte lo que están haciendo con racionalizar el agua, por los embalses, por la situación y también por la situación, acuérdense de como el Guri, donde se produce la energía, todo eso, pudieran avecinarse, hermano, situaciones más complejas, más difíciles. Aquí en el capítulo 14, mire, vamos a detenernos por un momento
¿Ok? Y vamos a mirar versículo por versículo del capítulo 14. Por un momento nos vamos a ayudar con unos comentarios que tenemos aquí. Y luego entramos, aquí nos detenemos en el capítulo 14, entramos a preguntas y respuestas, avanzamos un poco en el contexto de Jeremías e invitamos a todos los hermanos para que podamos entrar en una dinámica y si Dios quiera, para ver, pues sí, en la dinámica del programa de hoy, viernes, que es preguntas y respuestas, donde recordamos lo que estamos tratando, el tema de Jeremías, todo el contexto, y dedicamos un tiempo a las preguntas y respuestas que los hermanos nos hacen a través de mensajes y a través también en vivo. El capítulo 14 del libro de Jeremías, este capítulo va a hacer referencia a una sequía, castigo que comenzó a finales del reinado de Josías y continuó en el principio del reinado de Joacim. Esta calamidad fue ya mencionada varias veces, pero en este capítulo se menciona más de lleno. Un punto que ponemos allí a analizar en este capítulo es la descripción melancólica de ella, o sea, de la situación de la sequía, todo lo que se habla de ella. Desde el versículo 1 al 6, mire lo que dice. Capítulo 14, váyase conmigo. Vamos a avanzar aquí en algunos versículos comentarios y el apoyo de un material que tenemos aquí. Desde el versículo 1 al versículo 6, mire lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. ¿Ok? Mire, en este punto, desde el versículo 1 al 6, el lenguaje de la naturaleza que se une al pueblo es el lamento por la calamidad. La calamidad que produce las consecuencias de todo lo que tiene que ver con una sequía que se estaba viviendo y que duró varios años, hermano. Eso lo encontramos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, en varias oportunidades. Esto no es nuevo, es verdad. Esto ha sucedido. En momentos ha sido leve, en momentos ha durado poco, en momentos ha sido severo, ha durado varios años. Acuérdense que yo les dije que también, en paralelo con estas cosas, estábamos y mirábamos a José en Egipto. Se lo he mencionado varias veces. Y a Habacuc, la situación de Habacuc, cuando estuvimos en paralelo con este análisis que estamos haciendo de las situaciones adversas. Entonces, pudiéramos en este análisis dividir en temas y por puntos todo esto. Pero el lenguaje que se está usando aquí, el lenguaje de la naturaleza que se une al pueblo, es el lamento por la calamidad. Cuando los cielos eran de bronce y no destilaban su rocío, la tierra era de hierro y no producía su fruto. La tristeza y la confusión eran universales. B. El pueblo de la tierra
se deshacía en lágrimas. Cuando aquí habla del pueblo de la tierra, miren, el versículo 2 habla de Judá, de Jerusalén. En ese contexto se está desarrollando todo. Y dice, el pueblo de la tierra se deshacía en lágrimas, se enlutó Judá, verso 2, no por sus pecados, sino por la sequía. Mire, el pueblo sabía, hermano, ya entendían que venían los juicios de Dios. Eso hay que mirarlo, por eso es que nosotros tenemos que mirar bien el mensaje del predicador, del pastor, en función del tiempo que estamos viviendo nosotros, en función de los ministerios verdaderos. Nosotros tenemos que mirar, hermano, el mensaje que se nos está predicando. Y tenemos que confrontarlo con la verdad, con la vivencia y con el contexto verdadero de lo que Dios ha dicho. Mire, el mensaje verdadero que Dios ha dicho se encuentra a través de la Biblia y se ha repetido. Y yo quiero decirles, hermano, que aunque por lo complicado que sea, el mensaje verdadero que está en la Biblia para los últimos tiempos es un mensaje muy conflictivo, es un mensaje muy difícil, es un mensaje que tiene que ver con mucho juicio. El libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, lo que nosotros estamos intentando identificar bien, analizando en contexto y en tiempo y espacio. Hermano, hay unos relatos terribles que tienen que ver con unos juicios que se van a desatar en la tierra, que son, hermano, impresionantes. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando a un predicador que nos está diciendo algo contrario a lo que está bien establecido, y que el mensaje está de una manera, hermano, en conflicto, que nosotros podemos precisar que es un mensaje manipulado, prostituido, con una doctrina que es prostituida. Nosotros no podemos, hermano, imposible estar escuchando a predicadores que no nos están diciendo la verdad completa, que nos vienen a traer una verdad media, que nos vienen a traer y a predicar un evangelio a media, un mensaje prostituido, un mensaje endulzado, un mensaje tolerante, un mensaje diplomático con relación al pecado, la maldad. Y mire, una de las situaciones aquí es que el pueblo lo que debía hacer era arrepentirse de todos sus pecados, de toda su maldad. Y se deshacían en lágrimas, estaban compungidos y desalentados. Y el lenguaje de la naturaleza que se une en el pueblo era el lamento por la calamidad. Hermanos, pero ellos estaban lamentándose por la situación de la sequía. No habían, hermano, identificado que detrás de eso estaba la mano de Dios, estaban los juicios de Dios. Y esa misma situación está en paralelo con las situaciones del mundo y de todo lo que está sucediendo, y en especial con nuestra querida Venezuela. Los habitantes de Venezuela, todos nosotros estamos, hermano, analizando la situación de Venezuela y un lamento total por la inflación, por la situación política, económica, militar, religiosa. Y tenemos un lenguaje de lamento y aún de lágrimas, pero no por el pecado, no porque queremos reconocer a Dios, sino por la situación económica. Definitivamente no estamos identificando bien la situación. Fíjese que usted conversa con algunos y entonces los grupos comienzan a, en medio de todo el conflicto social que hay,
y que tiene que ver con los alimentos básicos de primera necesidad, de salud, de servicios básicos. Entonces empezamos, hermano, a identificar a los políticos. Que si el político tal, que si el político cual, que si el color tal. Comenzamos a lamentarnos y comenzamos a hacer un análisis totalmente desequilibrado. Empezamos en un lamento por la calamidad. Hermano, y verdaderamente, mire, yo tenía tiempo, hermano, mucho tiempo que yo no veía una situación de lamento tan fuerte que hay en el pueblo venezolano. Mire, sea por los factores que sea, externos, internacionales, internos, por la lucha que se plantea y el conflicto que se plantea entre los modelos de países. Y usted, donde usted llega, usted encuentra grupos por todos lados y el análisis es que si son estos políticos, que si son los otros políticos. Pero no hay un lamento por reconocer el pecado y la maldad, lo que hemos hecho con el mundo. No identificamos el problema de origen, el problema verdadero. Estamos abordando lo que está alrededor del problema. Nos estamos lamentando y aún llorando por la situación política y económica, pero no reconocemos el pecado, no reconocemos la maldad, no reconocemos lo que está sucediendo, el problema de origen. El problema de origen en la humanidad, en los países, en cualquier contexto, en los diferentes o las diferentes situaciones que está viviendo cada país, es un problema que tiene que ver con el pecado, con la maldad del hombre. Es un problema que tiene que ver con la perversidad, la naturaleza perversa y pecaminosa de nosotros los humanos, por ser unos idólatras, por ser unos perversos, por ser unos pecadores, y no queremos identificar el problema de origen, el problema verdadero. Esta situación, hermano, en el contexto de Jeremías, de Israel, de las tribus del norte, del reino del norte, del reino del sur, las tribus del sur, es un contexto que hay que analizar. Mire, nos ponemos a analizar de dónde vienen las guerras, los pleitos, y comenzamos a hacer hipótesis y teorías, y bueno, y hacemos dosieres, pero no estamos identificando el problema verdadero, el problema del fondo. Y entonces vienen falsos profetas, y vienen hombres, religiones, sectas, y vienen y nos plantean una hipótesis, una teoría con relación al problema, y nosotros buscando atajos, queremos entonces mirar la cosa y darle alguna solución. Y entonces empezamos a plantear, bueno, que mejor hacemos unas plantas de tratamiento, que mejor empezamos a bombardear las nubes, que mejor empezamos a hacer leyes que protejan, y empezamos a embaular y a hacer proyectos de embaulamiento de cañadas para proteger el lago de Maracay. Y nos vamos, hermano, por todos lados. Nos vamos por todos los caminos. Pero no estamos haciendo el análisis verdadero. El hombre está perdido. El análisis verdadero es que el hombre está perdido en todas sus teorías, en toda su ciencia, en todas sus buenas intenciones. No está reconociendo el problema verdadero. El problema verdadero tiene que ver con el corazón del hombre. Entonces, hermano, cuando los cielos se ponen de bronce y no destilan su rocío, la tierra está de hierro, hermano, porque no hay lluvia y no produce el fruto
está alterado todo el sistema. Entonces viene la tristeza y la confusión y viene el análisis. Mire, yo me consigo, a mí ya me da risa, ¿no? Ya me da risa. Y bueno, yo he aprendido un poco más en estos últimos meses y días, ¿no? Bueno, porque uno se apasiona por defender la justicia y por defender algunas leyes o algunas cosas que uno cree, que uno piensa que son las más justas o las más verdaderas. Y uno entonces lo hace desde algún lado de algún sistema político, sea de derecha o de izquierda, y uno sigue cometiendo errores en esos análisis. Y uno sigue cometiendo errores. Entonces, hermano, el pueblo de la tierra aquí, en Judá, en Israel, en esta situación, no está llorando, no está lamentándose por la situación verdadera. Está derramando también lágrimas, pero no por sus pecados, sino por la sequía. Sus puertas, es decir, todas sus habitaciones que entran y salen por ellas, languidecen, palidecen y se debilitan por falta de lo necesario para el sustento y por miedo a juicios más temibles. Se sentaron tristes en tierra, como era el caso de los que se hallaban en gran aflicción. Además, están demasiado débiles para tenerse de pie. Y subió el clamor de Jerusalén, un clamor de lamento, no de oración. Y entonces, mire, aquí está otro problema. Empezamos con el lamento, el análisis, y no nos metemos al ayuno, a la oración, a la búsqueda de Dios, a lo verdadero. Nos confundimos, hermano, en precisar lo que es verdadero. Otro punto que pudiéramos hacer aquí en el verso número 3 es que, mire, los grandes de la tierra no quedan exentos de apuro. Mire el verso 3 como dice: los nobles enviaron sus criados a traer agua. Vinieron a los aljibes, pero no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, pues se había secado las fuentes al no caer ninguna lluvia. Así que los amos, desconcertados, se avergonzaron y se confundieron, y en señal de duelo se cubrieron la cabeza. Esto era una señal. Si ustedes se va conmigo a 2 de Samuel, miremoslo. 2 de Samuel 15:30. Vamos a mirar esta referencia que nos interesa. Porque dice que se cubrieron, se confundieron, y en señal de duelo cubrieron sus cabezas. En 2 de Samuel, capítulo 15, verso 30, podemos encontrar una referencia con relación a esto. 2 de Samuel 15:30. Mire lo que dice. Dice: y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Esto era una actitud, una costumbre de duelo. Cubrían sus cabezas. Esto hay que mirarlo en el contexto hebreo. Y aquí es importante en este versículo 3, donde dice: los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Hermano, mire, de esto no escapa nadie. La clase alta, los ricos, la clase media, los pobres. Qué cosa tan terrible, ¿no?
en el análisis de nuestras insuficiencias e incapacidades como ser humano de juzgar adecuadamente las situaciones por desconocimiento. Hermano, que no podamos entender y mirar. Claro, habrán sus explicaciones científicas con relación al niño, lo hemos dicho, y a las 4 estaciones, y lo que es el invierno, la primavera, el verano, el otoño y el invierno. El invierno, en nuestro caso, el tiempo de lluvia. Vienen algunos años con una alteración muy fuerte con relación a las estaciones que se cumplen en Venezuela, en esta parte occidental, y la necesidad de la lluvia. Y la gente, bueno, mire, el análisis, hacen huelgas, hay motines, hay toda la rebelión social que pueda haber. En esta semana estuvieron trancando la autopista número 1 aquí en esta parte de Maracaibo, de San Francisco, de Venezuela, aquí la parte occidental del estado Zulia. Estuvieron trancando algunas vías de acceso principales en protesta porque no está llegando el agua a los barrios, porque no está llegando a las urbanizaciones. Ahora de esto no está escapando nadie, ni los nobles, ni los ricos, ni los de la clase media, ni los pobres. Esto está generando un conflicto más fuerte social, de más necesidad, porque la clase pobre no tiene, hermano, por la inflación y por la situación de los precios y del bachaqueo y del contrabando y del acaparamiento y de la injusticia social que hay, los niveles de maldad con relación a acaparar, a esconder, a traficar con los artículos de primera necesidad, lo que está sucediendo en todos los contextos de Venezuela, unos niveles impresionantes de maldad, y la gente no está analizando las cosas como tiene que analizarlas, hermano. Hay juicios de Dios sobre Venezuela, hermano. Hay juicios de Dios que van a ser más severos sobre Venezuela. Y hay que entenderlos bien, hermano, en el contexto. Y andamos, hermano, de aquí para allá, andamos afanados, andamos pendientes en las necesidades normales y que son reales de nosotros, buscando dinero, trabajo, viendo a ver cómo suplimos las necesidades. Pero en medio de ese afán, en medio de ese estrés, en medio de ese análisis, de ese lamento, de esas lágrimas, de ese desespero, no estamos mirando la situación como debemos de mirarla. No la estamos resolviendo como tenemos que resolverla. Es una situación compleja, hermano, de lamento. Es una situación, aquí en comparación con 2 de Samuel capítulo 15, verso 13, cuando dice se cubrieron las cabezas, es por una liturgia, una situación de tradición que se hacía cuando, ahí lo pueden revisar en el contexto de Samuel y otros contextos bíblicos. Entonces, hermano, mire, en esta situación los ricos también van a experimentar con relación a lo que está sucediendo en Venezuela. Y si Dios no tiene misericordia, y que entendamos bien que quien hace llover sobre justos e injustos, quien hace salir el sol sobre justos e injustos, es Dios. Y que es el Señor del sistema, del mundo y de todo lo que existe, que es el creador de todo lo que existe, y que es el que hace llover. No son las 4 estaciones y los movimientos porque están allí por casualidad. No, es Dios que hizo la tierra a su plenitud, el mundo y todo lo que en él hay. Y que la maldad del hombre ha destruido el planeta Tierra. El pecado, la avaricia, las doctrinas que tienen que ver con lo político, con lo económico, lo militar y lo religioso. En la avaricia del hombre, en fomentar la ambición
El pecado, la maldad del hombre han destruido el planeta Tierra, lo han alterado. Ahorita están asombrados, están alarmados por todos lados, los políticos, los presidentes, en una promesa continua, hermano, con relación al cambio climático y a una alerta, y están alertando al mundo y diciendo y hablando y proclamando sus bondades los políticos a través de su sistema, sea de derecha, de izquierda, sus doctrinas políticas y económicas, y están queriendo traer esperanza a la humanidad, y entonces también alertando a la humanidad de que se van a presentar alteraciones muy peligrosas en el mundo con relación a eventos extremos que tienen que ver con desastres naturales, que tienen que ver con huracanes, que tienen que ver con calor, que tienen que ver con volcanes, que tienen que ver con terremotos, que tienen que ver con alteración. En unas partes llueve mucho, en otras partes no llueve, en unas partes hay mucho frío, en unas partes hay mucho calor. Una alteración completa, hermano. Y entonces, aquí es donde está el problema. Cuando hay profetas falsos, cuando hay hombres en medio de nosotros que están trayendo un mensaje diferente a la situación real que estamos viviendo y al análisis concienzudo que debemos tener de la situación que nos apremia, y de reconocer verdaderamente el pecado y de reconocer que Dios está trayendo su juicio sobre la tierra, sobre los países, sobre este mundo. ¿Por qué? Por el pecado del hombre, por la maldad del hombre, por la corrupción del hombre, por la idolatría, por la perversidad del hombre y su avaricia, cómo han destruido, cómo han deteriorado el planeta Tierra. Así que bueno, hermano, vamos a dejar hasta allí. Vamos a entrar, José, en algunas preguntas, ver algunos mensajes. Y aquí en el capítulo 14, en los versículos que hemos leído, de algunos capítulos, desde el 1 al 14, vamos a seguir, hermano, si Dios lo permite, la próxima semana. Si no ha sucedido el evento del arrebatamiento, estaremos nuevamente con ustedes. Ahora, en el tiempo restante, vamos a mirar los mensajes que nos envían nuestros hermanos y vamos a dar alguna respuesta con relación a todo eso, y también hablaremos al final un poco de lo que es el Instituto Teológico Eventos de los Últimos Tiempos.